Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 14. Chapter 14, Founding nota del autor lo volvía a hacer. A veces, cuando escribes, las ideas no paran de surgir y no encuentras un buen punto para parar. Bueno, puede que me haya pasado un poco con este capítulo. Unas 500 palabras más de lo normal. Sí. Mis capítulos normales tienen unas 2200 palabras. Es una extensión que me resulta cómoda, donde puedes escribir prácticamente todo lo que quieras, sin que parezca relleno ni que el lector tenga que parar a mitad de camino por ser demasiado largo. Para que te hagas una idea, según la conversión de Royal Road, 2200 palabras equivalen a 8 páginas de libro, 275 palabras por página. Este capítulo puede tener o no 2674 palabras, lo que equivale a poco menos de 10 páginas. Aunque te prometo que es buenísimo. Además, es el último de los capítulos del prólogo. Así que, sin más preámbulos, disfrútalo. Drifter miró fijamente el cursor sobre su cabeza. Normalmente, sería verde. El de la mayoría de los jugadores era verde. El suyo lo había sido hasta hacía unos minutos. Pero ya no. Ahora era naranja. La marca de un criminal. En SAO, el cursor de un jugador podía tener 3 colores. Estos colores también indicaban que eran. El verde era el color inicial, y demostraba que eras un jugador normal. Podías hablar con los PNJ, entrar en ciudades y no había restricciones cuando el cursor estaba en verde. Luego estaba el naranja. Un jugador se volvía naranja al atacar a otro. Era el color de los criminales. No podían hablar con la mayoría de los PNJ ni entrar en ciudades. Finalmente, estaba el rojo. El color reservado para los kers, o asesinos de jugadores. Los arrestaban al instante si intentaban entrar en una ciudad. En la mayoría de los juegos, podías volver a poner el cursor en naranja y verde con el tiempo y algunas misiones especiales. Pero en Sword Art Online no. Aquí, una vez que te ponías rojo, lo eras para siempre. Porque ese era el color de un asesino de jugadores. Un asesino. Vagabundo, ¿qué demonios pasó? El lancero salió de su trance cuando Nautilus le hizo la pregunta que no quería oír. Pero no podía negarlo, ni quería hacerlo. Hizo lo que creía necesario para sobrevivir. Para asegurarse de que Nautilus y Yuna sobrevivieran. Ese jugador no murió. Usó una habilidad, ocultar. Es la que usa Argo para sorprendernos. Si tu maestría es lo suficientemente alta, puedes retirarte del combate, entre otras cosas. La suya, claramente, no lo era. Normalmente, solo confundiría a los kobolds de la ruina un segundo antes de que lo encontraran. Pero la usó justo en el momento justo. Justo cuando entramos en su rango. Sus amigos tardaron un momento en comprender lo que decía. Al comprenderlo, el horror se apoderó de sus rostros. En lugar de él, nos atacaron a nosotros. Intentamos salvarlo, y él quería matarnos. Yuna parecía completamente escandalizada. Nautilus simplemente se sentó en el pasto, sujetándose la cabeza con las manos. Pero Drifter negó las afirmaciones de Yuna. No quería matarnos. Quería sobrevivir, así que hizo lo que creyó necesario. Igual que yo. ¿Qué quieres decir? Su ocultación no era muy potente. Lo sé porque mi búsqueda lo encontró. No quería morir. No quería que murieras. Así que le lancé mi lanza. Le hirió, y rompió su ocultación. Seguía siendo el objetivo principal de la agresión de los kobolds, así que volvieron a atacarlo. Drifter no se atrevió a mirar a sus compañeros mientras hablaba. Solo observaba el prisma naranja sobre su cabeza. Ya ni siquiera podía entrar en una ciudad. Ahora era un criminal. No, era un asesino. El sistema simplemente no lo reconocía como tal porque no fue él quien asestó el golpe final.
Pero ese jugador estaba muerto por su culpa. Aunque se lo mereciera por intentar usarlos como cebo y sacrificios, eso no cambiaba el hecho. Drifter lo mató. Silencio. Eso fue todo después de que Drifter terminó de hablar. Cuando finalmente no pudo soportarlo más, apartó la mirada del cursor. Como quiera que lo miraran ahora, tenía que enfrentarlos. Lástima. Y también confusión, ira y miedo. Pero sobre todo lástima. Drifter no sabía si era por el jugador muerto o por él mismo. No estaba seguro de querer saberlo. Yuna y Nautilus estaban sentados abrazados, mirándolo. Podía ver que encontraban consuelo en su presencia después de una experiencia tan angustiosa. Y agazapado frente a ellos, tan cerca que podía tocarlos con solo extender el brazo, Drifter nunca se sintió más solo. El trío se quedó mirándose así un buen rato. Finalmente, Drifter no pudo soportarlo más. Cuando habló, su voz tembló. Yuna, Nautilus, yo, no. Ahora no, vagabundo. Sé lo que quieres decir. Y si lo dices ahora mismo, puede que lo acepte. Nautilus lo detuvo. A su lado, Yuna asintió lentamente. Drifter se mordió los labios. Luego se cubrió la boca con la mano y dejó escapar un grito ahogado. Finalmente, él también asintió. Está bien. Lo haré, deberían irse. Vayan a la posada y descansen un poco. No puedo entrar a la ciudad. Y no le hará ningún bien a nadie que los vean con un jugador naranja. ¿Qué pasa contigo? Drifter frunció el ceño. Luego se levantó, dándoles la espalda a sus amigos. Si es que aún se consideraban así. Hay zonas seguras aparte de las ciudades. Voy a dormir en una de ellas. Cuando se me pase el estado naranja, mañana. Mañana vamos a hablar. Sí. Está bien. Vamos, Yun. Drifter oyó sus pasos alejándose. Una vez que se hubieron ido por completo, se dirigió a una de las cuevas marcadas como zona segura en su mapa. No pudo ver la imagen de los ojos castaños claros de Yuna clavados en los suyos durante todo el tiempo que estuvo hablando con Nautilus. No supo qué emociones vio en ellos, si es que vio alguna. Yuna no había dicho ni una sola palabra tras comprender lo que hizo. Y eso le dolió más que lo ocurrido en el laberinto. Le dolió más de lo que jamás imaginó. Yun, por favor di algo. Nautilus miró a su amiga más antigua. Estaban sentados en su cama en la posada, tras haber esquivado las preguntas de Agi Lilith sobre por qué Drifter no estaba con ellos. Y en todo ese tiempo, Yuna no había abierto la boca. Nautilus estaba preocupado por ella. Era la primera vez que veía morir a alguien. Y a dos personas a la vez, una de ellas como consecuencia directa de las acciones de un miembro de su grupo, o de un ex miembro, ya que notó que Drifter había disuelto el grupo incluso antes de que llegaran a Torbana. Era mucho para asimilar. Sabía que la única razón por la que no vomitaba era porque Callaba no lo había programado en el juego. Aún intentaba asimilar que el jugador hubiera querido matarlos. Quizás ese no había sido su objetivo al principio. Quizás solo quería sobrevivir, como todos ellos. Pero pensar que alguien sacrificaría con tanta facilidad a otros, a personas dispuestas a ayudar, incluso sabiendo que podría ser imposible, Nautilus quedó conmocionado. Está muy asustado, Naut. Muy asustado. La voz de Yuna era un susurro, apenas audible. Pero la oyó. Y no necesitó preguntar de quién hablaba. Nautilus no dijo nada. Simplemente apretó a Yuna, abrazándola con un brazo. Quería decir que nos separáramos, ¿no? Que disolveríamos la fiesta. Para siempre. Eso pienso yo también. Y por eso no lo dejé hablar. Tenía miedo de aceptar. Yuna se atragantó, intentando, sin éxito, contener un sollozo. Las lágrimas comenzaron a brotar y hundió la cara en el hombro de Nautilus. ¿Por qué? ¿Por qué sugeriría que si estaba tan asustado aceptaríamos? Esa era la pregunta que también inquietaba a Nautilus. Incluso cuando Yuna lloró hasta quedarse dormida, seguía sin tener una respuesta. Acostó a su amiga en su cama, se levantó y regresó a su habitación. No quería pegar los ojos esa noche. Tenía miedo de lo que vería.
Al amanecer del día siguiente, Nautilus y Yuna desayunaban en silencio en el comedor de la posada. Aún no habían escrito a Drifter ni hablado del tema. Ambos seguían en shock. Por eso, que Argo apareciera justo en ese momento no podía ser peor. Olvídenlo, podría ser. Porque la mirada de la corredora de información los encontró de inmediato, y se dirigió a su mesa con una furia sorprendentemente amenazante considerando su tamaño. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir, Argo? No me vengas con esas tonterías, Nautilus. Quiero saber qué le pasó a Drifter. Que Argo hablara con normalidad daba miedo. Que supiera que algo había pasado, y que involucraba a Drifter, era francamente aterrador. Nautilus y Yuna intercambiaron miradas, antes de que la cantante hablara con docilidad. No podemos decírtelo, Argo. No sin hablar con él primero. ¿Y cómo lo harás, Puso sus mensajes en privado. Lo sé porque he estado intentando contactarlo toda la noche, desde que llegaron solos, y no consigo nada. Fui al monumento a la vida para asegurarme de que seguía con vida. Nautilus no creía haber oído jamás a Argo gritar tan fuerte. Por suerte, las posadas contaban con un buen sistema de insonorización, o toda Aptolvana habría venido a ver qué ocurría. Argo, dime qué pasó. Una vez más, Yuna y Nautilus se miraron. Sabían que no saldrían de allí sin contárselo todo. Y Argo era el amigo más antiguo de Drifter. Está bien. Ayer entramos al laberinto como siempre. 5 minutos después, Yuna terminó de explicar lo sucedido, logrando de alguna manera no volver a derrumbarse en medio de la explicación. Los ojos color chocolate de Argo la miraron fijamente todo el tiempo, como para asegurarse de que no ocultara nada. Cuando Yuna terminó, el corredor de información gruñó. ¿Eso es todo? ¿Cómo que ya está? 2 jugadores murieron. Y uno de ellos fue por nuestra culpa. Argo se burló de Nautilus. Levantó 4 dedos. 4 personas murieron, de hecho. El grupo de Valedin no regresó anoche. Coincide con lo que me dijiste. Pero eso no importa. Lo importante es que, como Drifter se convirtió en un jugador naranja, lo abandonaste. Argo gritó, y esta vez sí que atrajo la atención de algunos. Pero a Yuna no le importó en absoluto. Retrocedió, herida por la ira que transmitían las palabras del corredor de información. De repente, se olvidó de todo. Ahora, simplemente se sentía patética. Mientras ella estaba allí, sintiéndose incómoda porque Drifter había causado la muerte de alguien para salvarle la vida, la infame Argo la rata estaba tan preocupada por su bienestar que estaba dispuesta a tirar su reputación por la borda. Ni siquiera era miembro de su grupo. Ellos sí. No lo abandonamos. Solo, al ver que regañaban a Yuna, Nautilus salió en su defensa, pero una mirada de Argo lo detuvo. Que Yuna pareciera demasiado conmocionada para discutir no ayudó. Nosotros, lo abandonamos, ¿no? La voz de la cantante, normalmente tan clara, era un susurro áspero. La expresión de Argo se suavizó un poco. Sí, lo hiciste. Sé que no lo decías en serio y que solo necesitabas un poco de espacio, pero eso no cambia eso. Dribou, ya te contó lo que pasó antes de que Callaba se volviera megalómano, ¿verdad? Sí. Estaba de fiesta con alguien y ella se desconectó delante de él. En ese momento no creyó que significara nada, pero, ¿y qué más? ¿Qué quieres decir? Eso es todo. No, no lo es. Dribou está triste por ese jugador, pero sabe que no pudo hacer nada. Pero también vio morir a alguien más el primer día. Un jugador que se suicidó en el borde del pueblo de los comienzos. Ambas cosas le dieron un duro golpe a Dribou. Una de las razones por las que dejó el pueblo de los comienzos fue porque quería hacerse más fuerte y no sentirse tan impotente de nuevo. Y ahora, antes de poder lograrlo, fue la causa directa de la muerte de otro jugador. ¿Te imaginas cómo se siente ahora mismo? Porque yo no puedo. Pero sé que es malo. La voz de Argo se hacía más grave a medida que hablaba. Al final, era casi un susurro. Pero cada palabra impactaba a Yuna y Nautilus como un trueno. Háblale. No lo dejes solo, o no sé qué va a hacer. Pero no le hagas daño. O te haré la vida imposible.
Ninguno de los dos dudaba que la corredora de información pudiera llevar a cabo la amenaza. Pero no necesitaban ese incentivo. Sí, después de oír lo que dijo, aún querían abandonar a Drifter, y la idea nunca se les pasó por la cabeza, solo necesitaban tiempo, entonces serían peores que basura. Por eso, cuando Argo se levantó, Yuna la agarró de la muñeca. Ven con nosotros, Argo. Necesita todo el apoyo posible. Eso te incluye a ti. Los ojos castaño claro y chocolate se cruzaron. Argo asintió. Drifter miró fijamente a sus tres amigos. No tenía ni idea de cómo lo habían encontrado después de que disolviera el grupo y bloqueara todas las solicitudes de mensajes. Tampoco sabía por qué Argo estaba allí. Pero, sobre todo, no entendía por qué estaban allí. ¿Te ves peor, Dribou? En lugar de responder, Drifter levantó las manos por encima de la cabeza, como para cubrir su cursor naranja. El color ya era más claro que ayer, y probablemente volvería a ser verde esta noche, pero seguía sin querer que Argo lo viera, aunque su parte racional le decía que si ella estaba allí, ya lo sabía todo. Sus acciones quebraron la sonrisa ya forzada del corredor de información. Nautilus y Yuna ni siquiera intentaron fingir sus expresiones. Antes de que se diera cuenta, Argo abrazaba a Drifter, su pequeño cuerpo envolviéndolo. Yuna estaba justo detrás de ella, con los brazos alrededor de su cuello, y Drifter sintió sus lágrimas correr por su rostro antes de disiparse en partículas. Nautilus no lo abrazó, sino que puso una mano en el hombro de Drifter para mostrarle su apoyo. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Al principio, Drifter no sabía cómo reaccionar ante el abrazo sorpresa del grupo. Aún estaba asimilando su presencia, después de su partida tan abrupta de ayer. Pero cuando Yuna empezó a repetir las mismas 3 palabras con la cara pegada a su cuello, le devolvió el abrazo. No le preguntó por qué se disculpaba. Era bastante obvio que se sentía culpable. SHH, está bien. Todo está bien. Con un brazo sujetando a la temblorosa cantante y la otra mano acariciando el cabello de Argo, Drifter asintió firmemente a Nautilus y parpadeó para contener las lágrimas. Todo iba a estar bien. 2 de diciembre de 2022, en algún lugar del laberinto del primer piso. Cambiar. Antes de que la palabra terminara de pronunciarse, el escudero ya había golpeado al kobold de la ruina en la cara, obligándolo a retroceder. Desde atrás, una figura más pequeña saltó hacia adelante, abriendo una herida sangrante con su daga, o al menos lo sería si la multitud sangrara algo más que polígonos rojos, en el torso del monstruo. Cambiar. Una lanza vieja y oxidada pasó velozmente sobre el portador de la daga, atravesando el hombro izquierdo del kobold de la ruina y dejándolo prácticamente inválido. Con un tirón, el lancero retiró su arma, arrancándole el brazo entero, que se hizo añicos, seguido poco después por el que antes estaba unido. Buen trabajo. Drifter chocó los 5 con Yuna y chocó los puños con Nautilus. Su cambio aún no era perfecto. Pero se acercaba. Después de que lo detectaron, el kobold de la ruina no había podido atacar ni una sola vez. Mientras Yuna y Nautilus chocaban los 5, Drifter no pudo evitar sonreír. Cuánto se alegraba de que Argo los hubiera traído a su escondite hacía unos días. Aunque ahora le pertenecía 3 meses de información gratis, y no era un precio arbitrario, sino el pago que le había pedido el corredor de información. Que la rata lo convirtiera en un negocio, incluso cuando aún no se había secado las lágrimas. Habla del diablo y aparecerá. O ella, en este caso. Drifter estaba pensando en algo cuando Sud emitió un mensaje de ella. Al abrirlo, se quedó en blanco. Argo. Lo encontraron. Chapter 15. Chapter 15, un ST Floor Boss Strategy Meeting 3 de diciembre de 2022, Tolvana. Drifter se encontró sentado en un antiguo anfiteatro de estilo romano, con ruinas y todo, justo después de comer. Yuna estaba sentada en las escaleras a su izquierda, mientras que Nautilus estaba al otro lado. 2 docenas de jugadores más, muchos de los cuales Drifter reconoció de sus inmersiones en las mazmorras, también poblaban escasamente el anfiteatro, y seguían llegando más. Oye, hombre.
Así que tú también estás aquí, ¿eh? Una gran sombra cubrió al trío, y Drifter estiró el cuello para ver al mercader ágil. En su espalda llevaba un hacha gigante de doble filo que Drifter aún no le había visto usar. Hola. Hola, ágil. ¿Qué pasa? Si hay alguna posibilidad de que esto sea cierto, no podemos dejarla pasar. El grupo recibió a Ágil y sus amigos, a quienes Drifter recordaba vagamente haber visto tras sus puestos en la plaza de Torbana. ¿Intentaba el hombre negro crear una banda de guerreros mercantes? La propia rata ayudó a difundir el mensaje, así que debería ser cierto. Sí. El primer paso hacia la libertad, ¿eh? Aún no hemos dado el paso, solo hemos encontrado el camino. Sus palabras eran algo crípticas, pero se entendían. Que finalmente vieran una luz al final del túnel no significaba que fuera fácil alcanzarla. Los 2000 jugadores que murieron durante ese primer mes eran prueba más que suficiente de que SAO era un juego implacable, sobre todo para los desprevenidos y los demasiado confiados. Después de que Ágil se despidió de Drifter y sus amigos y fue a sentarse más cerca del escenario con los otros vendedores, Drifter se reclinó en las escaleras, pensando en el mensaje de Argo. Argo. Lo encontraron. Cómo esas 3 simples palabras lo habían dejado perplejo. Según Yuna, se quedó mirando fijamente al vacío, su menú estaba configurado en privado, durante 20 segundos. Incluso pensaron que tenía lag. Tras 28 días y 2000 muertes, un grupo finalmente había encontrado la sala del jefe. Se había convocado esta reunión para discutir cómo proceder. Obviamente, tenían que enfrentarse a esta batalla. Pero la cuestión era cómo hacerlo. Si bien la mayoría de los grupos en Torbana podían enfrentarse fácilmente a una patrulla de kobolds, era lógico que el jefe fuera mucho más fuerte. ¿Por qué están tan serios, ustedes 3? Para su crédito, Drifter, Yuna y Nautilus apenas dieron un respingo al oír el susurro descarado de Argo justo detrás de ellos. Se estaban acostumbrando a los sobresaltos que tanto le gustaban al corredor de información. Sin embargo, no por ello fue menos sorprendente, y Yuna gruñó con una sonrisa casi perfecta que hizo que Argo gritara y se escondiera detrás de Drifter. Argo, hola. ¿Cómo estás, Yu-chan? Drifter se dio una palmada en la frente ante sus travesuras, mientras Nautilus reía entre dientes. Alborotando el cabello de Argo de una manera que sabía que la molestaría, Drifter captó su atención. Su puchero era adorable, sobre todo con esos 6 bigotes. Dime, pequeña rata, ¿no sabrás algo más sobre esta reunión? No. El que encontró la sala del jefe me pidió que le ayudara a difundir el mensaje. Quería a los jugadores de nivel alto, no a los novatos. Ignorando el desdén del corredor de información hacia la mayoría de los jugadores, Drifter asintió. Sin embargo, Nautilus parecía confundido. ¿No sería mejor tener más gente? Quien respondió no fue Argo ni Drifter, sino Yuna. No. Que los recién llegados se unan a la pelea contra el jefe solo porque tienen ganas de hacer algo sería un error. Sobre todo teniendo en cuenta que este es el jefe del primer piso que conocemos. Ilfan seguro que es diferente a los enemigos del laberinto, aunque también sea un kobold. Yu-chan tiene toda la razón, Nautbow. Aunque Ilfan sea exactamente igual que la beta, será una batalla difícil. Necesitamos jugadores acostumbrados a la lucha, no novatos que crean que pueden con todo el mundo. Eso acabaría mal. Y como esta es la batalla contra el jefe del primer piso, necesitamos que sea perfecta. Drifter añadió la última declaración, con los ojos entrecerrados al recordar todo lo escrito en la guía de Argo sobre Ilfan, el señor Kobold. Para nadie en el grupo de 3 era novedad que el agente de información fuera un beta tester, pero Argo siempre era el primero en decir que SAO no era igual que en la beta. No podían arruinar esta batalla. Necesitaban derrotar a Ilfan a la primera y sin bajas. Si fallaban, o si moría mucha gente, los 8000 jugadores restantes en Aincrad perderían toda esperanza. Y cuando eso sucediera, todas sus posibilidades de escapar de su prisión virtual se desvanecerían con ellos. Oh, Skibou. Está bien, hablamos luego. Como el pequeño tornado del caos que era, Argo se fue sin despedirse como es debido.
Su maestría en ocultación era tan alta que la perdieron de vista a los pocos pasos. Ni siquiera la búsqueda de Drifter pudo encontrar a la corredora de información a menos que estuviera a menos de 5 metros de él. Lo sabía porque ya lo había intentado antes. Era una apuesta que jamás volvería a hacer. Drifter intentó en vano encontrar al Kibo que Argo había mencionado. Tenía curiosidad por saber quién, además de él, pero sabía que su relación era inusual, podía emocionar tanto a Argo. El hecho de que fuera un niño también despertó los instintos de su hermano mayor. Bueno, comencemos, gente. Su atención se dirigió de nuevo al escenario en el centro del anfiteatro, donde un actor de cabello azul, ¿cómo? Aplaudía. Drifter lo reconoció como Diabel, el líder del grupo con el que se encontró en el laberinto. Asintiendo con gravedad a Yuna y Nautilus, Drifter centró toda su atención en el actor. La cosa estaba a punto de ponerse seria. Gracias por responder a mi llamado de hoy. Me llamo Diabel. Mi trabajo es, en mi mente, me gusta pensar que soy un caballero. ¿O no? Drifter no pudo evitar unirse a las risas que resonaban en el anfiteatro. Incluso Yuna, que era una completa novata en los videojuegos hace unas semanas, resopló divertida. En SAO no existían los trabajos ni las clases. Diabel dejó que los jugadores se burlaran y bromearan durante unos segundos más antes de levantar las manos y pedir silencio. Su rostro se tornó serio de repente, y una tensión ominosa se apoderó de todos los presentes en el anfiteatro. Ayer, nuestro grupo descubrió la sala del jefe en lo alto de la torre. El vagabundo hizo una mueca de dolor al sentir a Yuna agarrándole el brazo. Aunque ya lo esperaban, recibir una confirmación así los puso nerviosos. Podía ver que a todos les pasaba lo mismo. Necesitamos derrotar al jefe, llegar al segundo piso y decirles a todos los que esperan en la ciudad de los comienzos que es posible ganar este juego. Diabel habló en voz baja, pero su voz llegó a todos. Estaba llena de resolución y determinación. Y ese es el deber de cada uno de nosotros aquí ahora. ¿No es cierto, todos? Incluso antes de que los demás jugadores empezaran a gritar y aplaudir, Drifter ya tenía los puños apretados. Las palabras de Diabel coincidían perfectamente con sus pensamientos. Como los mejores jugadores de SAO, los de vanguardia, era su obligación derrotar a Ilfan y devolver la esperanza a todos los jugadores atrapados. Bien. Entonces, sin más demora, me gustaría comenzar la reunión de incursión del jefe. Primero, quiero que formen equipos de 6. Diabel tomó el control de la reunión, pero Drifter no tuvo reparos en ello. Era un líder nato. Encontró la sala del jefe, hizo un trato con Argo para compartir la noticia solo con los jugadores calificados y luego organizó una reunión para planificar la batalla. A Drifter le gustaba liderar su pequeño grupo, pero ya tenía mucho trabajo solo con ellos 3. Hablando de fiestas, 6 miembros de SAO permitía grupos de hasta 6 personas, así que era lo lógico. Además, 6 era el número ideal. No demasiados para que se armara un lío, pero tampoco demasiado pocos para que los enemigos los abrumaran. El grupo de Drifter era, sin duda, el más extraño. Había muy pocos grupos con menos de 4 miembros. Su éxito solo se debía a que todos eran jugadores de nivel superior al promedio. Por desgracia, también significaba que les sería difícil encontrar otro grupo con el que unirse, aunque solo fuera para la incursión contra el jefe. Solo somos 3. ¿Ves a alguien más con los mismos números? Quizás Ágil, no, ya tiene 4. Quizás la próxima vez. Nautilus y Yuna ya se habían dado cuenta de su situación. La cantante saludó a su amable comerciante, quien se encogió de hombros en señal de disculpa. Drifter estaba a punto de levantarse para ver mejor si había solistas o dúos cuando Nautilus habló con vacilación. Parece que Argo tiene una sorpresa para nosotros. Drifter arqueó una ceja y observó el anfiteatro. Localizó fácilmente a la corredora de información, que ya había salido de su escondite, y les hacía señas para que se acercaran. Junto a ella había 3 jugadores muy incómodos. Miró a los miembros de su grupo, quienes se encogieron de hombros. Veamos qué tiene reservado para nosotros entonces, ¿de acuerdo?
Argo se lo estaba pasando bomba. Ya sabía que tendría que formar grupos de 6 personas, porque había hablado de antemano con Diabel sobre esta reunión. Se conocían de la beta, aunque su relación no era muy cercana. Simplemente, por conveniencia, se le había olvidado comentarlo a sus contactos. La verdad era, obviamente, que quería reírse de las reacciones de Drifter, Yuna, Nautilus y Kirito. Y vaya si les había sacado unas risas. Sobre todo de Kirito, ya que jugaba solo, pero ver a Drifter girando el cuello para encontrar otros grupos de 3 personas, que sabía a ciencia cierta que no había, también había sido entretenido. Y antes de llamar a Drifter y a los demás, pudo ver otro espectáculo. En concreto, cómo se unieron 3 solistas muy interesantes. El tartamudo Kirito, que siempre odiaba trabajar con otros, la silenciosa chica encapuchada cuyo nombre desconocía y que no decía ni una palabra, y la novata Sinon, de penetrantes ojos grises, que siempre le pedía un montón de púas a Liz. Cuando los 3 terminaron de formar su grupo, después de no poca confusión, y durante la cual Argo se enteró de que la chica encapuchada se llamaba Asuna, el corredor de información saltó sobre la espalda de Kirito, sobresaltando al chico lo suficiente como para que cayera un paso. Bien, Killbow. ¿Cómo estás? Estás haciendo un montón de amigos, ¿eh? Y encima, chicas guapas, te harás un montón de enemigos si sigues acaparándolos todos para ti. Antes de que su beta tester favorito pudiera dar una respuesta, Argo ya se había girado hacia las 2 chicas con una gran sonrisa, que solo se hizo más amplia cuando vio la expresión muy cautelosa de Sinon. Hola, Shin-chan, Ah-chan. Creo que no nos han presentado bien. Me llamo Argo, el mejor agente de información de este lado de Aincrad. Encantado de conocerlos. Asuna todavía no decía nada, pero Sinon quitó la mano del pomo de su daga y sacudió la que Argo le ofrecía, con mucha cautela. He oído hablar de ti. Dicen que lo sabes todo y que, si el precio es justo, lo venderás. ¿Sí? ¿Sí? Me alegra ver que se corre la voz. Ya sabes que eso es lo que me impulsa. Aunque no lo sé todo, siempre puedo averiguarlo. Oye, si nuestro Killbow quisiera saber tus 3 tallas, podría interesarte. Oye. Argo fue brutalmente interrumpida cuando alguien la agarró por la nuca y la levantó. Antes de que empezara a forcejear para liberarse, miró a Drifter a los ojos y tragó saliva. Oh. Sinon no estaba segura de qué estaba pasando exactamente. Llegó a la reunión de estrategia del jefe después de que alguien mencionara que sus habilidades de largo alcance podrían ser útiles. Entonces, se encontró con Asuna, a quien no había visto en mucho tiempo, y ambas se sentaron juntas. Formar equipo parecía natural. Después de eso, un chico de su edad, de cabello y ojos negros, con una espada a una mano y con aspecto descontento por tener que formar grupos, pidió unirse. Finalmente, la famosa Argo saltó de la nada y se subió a la espalda de Kirito, antes de empezar a balbucear. Algunas de sus palabras hicieron que tanto ella como Kirito se sonrojaran furiosamente. Pero antes de que la corredora de información pudiera continuar, alguien la agarró, y Argo tragó saliva de la forma más cómica que Sinon había oído en toda su vida. El que levantaba a Argo era un hombre algo mayor, y con eso Sinon quería decir que tenía 19 o 20 años, con una lanza a la espalda. Junto a él había un joven adolescente con escudo y una espada curva envainada a la cadera, y una chica igualmente joven con una flauta. Los reconoció. Todos en Tolvana los reconocieron. La chica tocaba todas las noches en la plaza principal sin falta, y tenía una buena audiencia cada noche. ¿Qué clase de caos crees que estás causando, pequeña rata? Sinon oyó a Kirito atragantarse, pero no podía culparlo. Ella misma intentaba, sin éxito, contener la risa. Ver al infame Argo la rata siendo llamado, bueno, rata pequeña, fue bastante gracioso. PFFFT, jajaja, finalmente, alguien no pudo contenerse, y una risa perlada surgió de su izquierda. Sinon estaba tan aturdida como todos los demás, y Argo aprovechó la oportunidad para escapar de las garras de Drifter y saltar sobre Asuna, quien gritó cuando la pequeña comenzó a hacerle cosquillas como venganza. De alguna manera, la capucha nunca se le quitó.
Lo juro, olvídalo. Parece que Argo ya decidió que trabajaremos juntos. ¿Alguien tiene algo en contra? No seas tímido, mejor deshacer el grupo ahora que cometer un error más tarde en medio de la batalla contra el jefe. Sinon agradeció que Drifter ofreciera esa opción. No vio motivo alguno para rechazar la invitación al grupo, ni tampoco los otros dos jugadores en solitario, pero fue un buen gesto. Bien, ¿ya terminaron de formar sus grupos? Entonces, espera un segundo. Antes de que Diabel, de vuelta en el centro del escenario, pudiera terminar sus palabras, alguien saltó desde lo alto del anfiteatro, derrapando hasta detenerse junto al actor de pelo azul. Por cierto, Sinon tendría que preguntarle a Diabel dónde había encontrado el tinte para el cabello, pero eso era para otro momento. Ahora, mientras miraba al tipo que acababa de gritar, solo podía pensar en una cosa. Me llamo Kibao. Hay algo que quiero decir antes de enfrentarnos al jefe. Sí, esto iba a ser problemático. Los suspiros simultáneos de Kirito y Drifter indicaron que estaban de acuerdo con ella. Chapter 16. Chapter 16, un ST Floor Boss Strategy Meeting, Part 2, nota del autor. Bueno, este capítulo debía ser parte del capítulo 15, pero resultó ser demasiado largo, así que lo dividí en dos. Pero tranquilos, no os haré esperar 2 días más para el capítulo que debía ser hoy. Disfrutad de un doble lanzamiento. Me llamo Kibao. Hay algo que quiero decir antes de enfrentarnos al jefe. Algunos de ustedes aquí, Drifter reprimió un suspiro al ver al tipo con aspecto de cactus en el escenario. Vio que Diabel también reprimió una mueca de irritación por la brusquedad de la interrupción. Kibao era muy expresivo. Drifter ya había descubierto que cuando el hombre empezó a discutir con Liz por unas reparaciones, no quedó satisfecho. De esa situación también surgió su antipatía. Tenemos que pedir disculpas a los 2000 que han muerto hasta ahora. Drifter se quedó paralizado. Mientras la mayoría de los jugadores parecían confundidos, él sabía exactamente a quién se refería Kibao. Un vistazo a la mandíbula apretada de Argo demostró que ella también lo sabía. Ese dedo suyo parecía apuntar directamente a su pequeño agente de información, y Drifter nunca había deseado tanto golpear a alguien como ahora. Disimuladamente, extendió la mano hacia atrás y tomó la de Argo. No la miró, solo le dio un apretón tranquilizador. Ella se relajó, aunque se acercó más a ellos, sin esconderse del todo tras Drifter y Yuna. La cantante le sonrió a Argo con cariño, para demostrarle que la apoyarían en cualquier situación. Estaban tan concentrados en asegurarse de que la corredora de información estuviera bien, que no notaron la mirada que intercambió con Kirito. Kibao, ¿esas personas a las que te refieres quizás a los ex probadores beta? Claro que sí. El día que empezó este estúpido juego, los beta nos abandonaron a los principiantes y desaparecieron todos. Se quedaron con todos los buenos lugares de caza y las misiones fáciles, así que fueron los únicos que se hicieron más fuertes. Y desde entonces, nos han ignorado a todos. Por mucho que Drifter quisiera darle una paliza al jugador hasta que se callara, tuvo que admitir que Kibao tenía razón en gran parte. Sobre todo porque, si bien había un montón de beta-testers imbéciles, y eso según la propia Argo, muchos de ellos, incluido el corredor de información, hacían todo lo posible por ayudar a otros jugadores o superar el juego. Drifter no conocía a muchos beta-testers. De hecho, solo conocía a uno. Pero había hablado con Argo, y ella le había revelado algo. Fue justo después del desastre en el laberinto, y del breve estado naranja de Drifter. Yuna y Nautilus también estaban allí. El agente de información dijo que, de los 1000 beta-testers, unos 700 se habían reincorporado al juego, al menos que ella supiera. Y de los 2000 nombres tachados en el monumento a la vida, casi una quinta parte pertenecía a esos beta-testers. Muchos beta-testers habían sido egoístas y acapararon los mejores lugares y misiones para grindear, sí. Muchos de los que murieron probablemente se debieron a los cambios que Callaba añadió después de la beta. Pagaron su avaricia con la vida. Pero no llegaron ni a la mitad de los beta-testers. Muchos habían muerto intentando despejar el laberinto, basándose en el conocimiento antiguo.
Su objetivo era escapar y liberar a todos los demás. Otros habían perecido intentando salvar a los novatos. Algunos incluso habían estado en contacto con Argo, ayudándola a recopilar información, y Drifter sabía que sus muertes atormentaban a su amiga más de lo que ella jamás admitiría. De los beta testers que seguían con vida, se podían distinguir 3 grupos. El primero era el de los que se escondían en la ciudad de los comienzos, como casi todos los demás. Que fueran beta testers no significaba que fueran valientes. El segundo grupo era el de los que luchaban en el laberinto para completar el juego. Drifter sospechaba que varios de sus conocidos eran ex-betas. En cuanto al último grupo, estaban aquellos como Argo, que no eran combatientes activos, pero intentaban usar su conocimiento de la beta para advertir y enseñar a los nuevos jugadores. Drifter presentía que Argo le había contado todo eso porque no quería que volviera a sentirse abandonado. Probablemente también temía que la odiara si se enteraba por alguien más, como lo que estaba pasando con Kibao. Como si alguna vez pudiera enojarse con su pequeña rata. Tiene que haber algunos aquí. Que fueron beta testers. Deberíamos obligarlos a arrodillarse, disculparse y entregar todos los objetos y el dinero que acumularon. Drifter tuvo que contener las ganas de burlarse. Seguro que el hombre no podía ser tan estúpido, ¿verdad? Cualquier esperanza de que los beta testers aparecieran y ofrecieran ayuda se esfumó cuando les exigió que entregaran sus objetos que los mantenían con vida. Drifter sabía que si tenía que entregar su lanza Kobold, estaría prácticamente muerto. Los beta testers eran iguales. Como miembros del partido, no podemos confiarles nuestras vidas. Y ellos no pueden confiar en nosotros. Ah, bien, continuó Kibao. Porque claro que sí. ¿Por qué no lo haría? Solo estaba a punto de sembrar la desconfianza entre el grupo de asalto justo antes de la batalla que decidiría el destino de 8000 personas. Cerca de él, Drifter vio a Kirito fruncir el ceño con expresión de dolor. La mirada compasiva de Argo le indicó algo, pero no iba a meterse en asuntos ajenos, sobre todo en alguien que acababa de conocer. Sin embargo, podía callar a Kibao. ¿Puedo decir algo? Justo cuando Drifter se levantaba para rebatir las acusaciones del pelo de cactus, una voz profunda y familiar lo interrumpió. Con unos pasos, el comerciante de piel oscura subió al escenario. Me llamo Ágil. Kibao, a ver si lo entiendo. Dices que muchos principiantes murieron porque los ex-beta testers no los cuidaron. Que deberían asumir la responsabilidad, disculparse y ofrecer una compensación. ¿Es cierto? Ese sí. Kibao retrocedió inconscientemente unos pasos cuando Ágil se acercó a él. Drifter tuvo que admitir que ver al comerciante tan serio era mucho más intimidante que su imagen de hombre de negocios habitual. Tú también recibiste esta guía, ¿verdad? Al fin y al cabo, te la dieron gratis en la tienda. Claro que sí, ¿y qué? Fueron los ex-beta testers quienes distribuyeron esto. Kibao frunció el ceño al ver que su impulso se detenía, y Drifter casi vitoreó a Ágil cuando este se giró para mostrar el folleto a los jugadores presentes. Todos conocían muy bien el libro y los 3 pares de bigotes impresos en la portada. Algunos más que otros. Drifter sonrió y, antes de que Argo pudiera escapar, le revolvió el pelo. Kirito pareció especialmente sorprendido por el hecho de que el corredor de información no le arrancara los ojos. ¿Ves, ratita? Estamos aquí. Argo sonrió y asintió agradecida antes de recuperarse y apartar la mano de Drifter. Cualquiera con un poco de sentido común podría decir que fue un beta tester quien los hizo. Estoy seguro de que es una heroína increíble y hermosa. Me encantaría conocerla algún día. El grupo, menos Inon y Asuna, que parecían confundidas, se rió. Debido a su breve charla, Drifter se perdió lo que dijo Ágil a continuación, pero por el ceño fruncido de Kibao al regresar a sus asientos, supo que eso convenció a la mayoría de los jugadores en el anfiteatro de que los beta testers no eran todos malos. Era lo mejor, ya que la interrupción ya había durado demasiado. Diabel rápidamente retomó las riendas. Bien. ¿Podemos reanudar la reunión?
En cuanto a la información sobre el jefe, de hecho, acaba de publicarse la última edición de esa guía. Drifter levantó una ceja hacia Argo, quien sonrió con picardía. Según él, el nombre del jefe es Ilfan, el señor Kobold. Además, tiene un séquito conocido como Centinelas Kobold de la Ruina. El jefe está armado con un hacha y un escudo. Tiene 4 barras de salud, y cuando la última está en rojo, cambia a una espada curva llamada Taluar. Su patrón de ataque también cambia. Diabel dejó que sus palabras calaran hondo, permitiendo que los jugadores se dieran cuenta de que el jefe no era solo una versión más grande de los enemigos del laberinto. Ilfan, el señor Kobold, tenía sus propias peculiaridades, todas mortales. Drifter ya había leído la guía completa, aunque no fuera la última versión, y obligó a su grupo a hacer lo mismo, así que no se sorprendieron. El jugador de cabello azul claro prosiguió hablando de dinero, experiencia y distribución de objetos, antes de dar por terminada la reunión. Drifter asintió. Era mejor resolver esto ahora que tener un problema más tarde. Muy bien, parece que esto es todo por hoy. La pelea es mañana, ¿eh? Después de un mes, no puedo creer que por fin lo estemos haciendo. Tras palmear el hombro de Nautilus, Drifter se volvió hacia las 3 nuevas incorporaciones al grupo. La misteriosa Asuna, la luchadora a distancia Sinon y el posible betatester Kirito. Bueno, creo que es mejor dejar esto claro. Ustedes 3 juegan solos, mientras que nosotros llevamos un tiempo en un grupo. Hay una gran diferencia entre luchar solo o con otros, así que seguro que habrá problemas y malentendidos. Si no les importa, podríamos sentarnos a comer y luego hablar de roles, tácticas y demás. ¿Qué les parece? Drifter sabía que hablaba como si él llevara la voz cantante, pero no podía evitarlo. Su mayor preocupación era que alguno de los 3 nuevos jugadores cometiera un error, o que peleara como siempre, y pusiera en peligro a Yuna o Nautilus. Por suerte, no parecía importarles. Sinon y Asuna asintieron, mientras Kirito señalaba hacia algún lugar detrás de Drifter. Suena genial, pero creo que viene alguien. Drifter se dio la vuelta y, he aquí, Diabel caminaba hacia ellos. Con el rabillo del ojo, vio que Argo desaparecía, seguida de un breve mensaje de ella diciendo que había trabajo que hacer. Escribió una respuesta rápida antes de que llegara el líder de la incursión. Así que nos volvemos a ver. Me alegro de que hayas podido venir. Diabel le ofreció la mano a Drifter primero y luego saludó a los demás. Asuna y Sinon respondieron con un simple asentimiento, como era de esperar, pero Kirito le estrechó la mano. Ambos se miraron fijamente un poco más de lo necesario, y Drifter tuvo la clara sensación de que ambos jugadores se conocían, pero también de que no. Quería hablar sobre el rol de tu grupo. Sin ánimo de ofender, pero son principalmente un grupo de desconocidos, así que me gustaría que te quedaras atrás y te encargaras de los adicionales. Es decir, Diabel no confiaba en ellos para encargarse del jefe y quería que se encargaran de los centinelas Kobold de la Ruina. En lugar de responder directamente, Drifter se dirigió al resto del grupo. Estoy de acuerdo. Ningún problema. Si a todos los demás les parece bien. Tras recibir respuestas afirmativas, Drifter hizo un gesto a Diabel, indicando su acuerdo. El jugador sonrió radiantemente y se despidió, no sin antes mirar de nuevo a Kirito. Bueno, ¿quién tiene hambre? Como si fuera una señal, a Nautilus y Kirito les rugió el estómago. Drifter resopló, y Sinon y Asuna rieron. Yuna les dio una palmadita en la espalda a los ruborizados chicos. Conozco el lugar perfecto. Quizás incluso me dejen cantar más tarde. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.